Había una minivan que durante casi 4 décadas fue la respuesta automática a una sola pregunta: ¿en qué nos vamos todos? No importaba si eran las maletas de un viaje a la playa, los uniformes del equipo de fútbol infantil o el mandado de la semana completo. La familia se subía, cerraba la puerta corrediza de un solo jalón, y ahí iban. Ese vehículo tenía un nombre que en México se volvió casi sinónimo de van familiar: la Dodge Caravan. Y sin embargo, un día de 2020, Chrysler simplemente la apagó. No hubo evento especial, no hubo edición de despedida masiva, no hubo homenaje. Un comunicado corporativo de apenas 2 líneas y silencio en la línea de ensamble de Windsor, Canadá. La razón, dijeron, era alinear los volúmenes con la demanda. Pero esa frase esconde una historia mucho más larga, una historia que empieza con un proyecto que fue rechazado, ignorado y casi enterrado por la propia empresa que después lo hizo posible. Todo arranca a principios de los años 70, no en Chrysler, sino en Ford. Un ingeniero llamado Al Sperlich, dentro del departamento de planeación de producto, empezó a dibujar algo que no existía todavía: una camioneta con tracción delantera, piso bajo, puertas correderas y espacio suficiente para mover a toda una familia sin manejar un vehículo del tamaño de un camión de reparto. Le llamó Minimax. Lo llevó una y otra vez a las juntas directivas de Ford. Y una y otra vez, Ford lo rechazó. Henry Ford II no creía en el proyecto, lo consideraba arriesgado, caro, innecesario. Sperlich insistió tanto que terminó despedido. Lo que Ford no sabía es que acababa de correr a la puerta equivocada al hombre equivocado en el momento equivocado, porque del otro lado de Detroit había una empresa desesperada por una idea que la salvara. Chrysler estaba al borde de la quiebra a finales de los 70. Había pedido al gobierno de Estados Unidos una garantía de préstamo de $1.500 millones solo para sobrevivir. Y en 1978 llegó a dirigirla un ejecutivo que también acababa de ser despedido de Ford, un hombre que Sperlich conocía perfectamente porque había sido su jefe, Lee Iacocca. Iacocca contrató a Sperlich casi de inmediato y desempolvó aquellos bocetos rechazados. Ahora tenían otro nombre en los pasillos de la empresa: T-115. La oficina de finanzas le dijo a Iacocca que Chrysler, en su situación, no podía permitirse desarrollar un vehículo completamente nuevo desde cero. $700 millones era el costo estimado del proyecto. Iacocca no pidió permiso. Le respondió a su director de finanzas con una frase que se volvió leyenda interna: encuentra el dinero, ese es tu trabajo. Y el dinero apareció. El 2 de noviembre de 1983 salió de la línea de ensamble el primer prototipo de producción. Se llamaría Plymouth Voyager y Dodge Caravan, gemelas con nombres distintos, construidas sobre una plataforma derivada de los compactos K-Car que ya vendía la marca. Para 1984, cuando llegaron a las agencias, nadie en la industria tenía todavía la palabra exacta para describir lo que era ese vehículo. No era una camioneta de carga, no era un station wagon, no era una van familiar tradicional de las que ya existían. Era algo nuevo, y ese algo nuevo estaba a punto de reescribir por completo la forma en que las familias norteamericanas y mexicanas entendían moverse juntas. El primer año fue una avalancha. Chrysler vendió 209,000 unidades de la nueva minivan en su primer ciclo, una cifra que ni el propio Iacocca se había atrevido a prometer en las juntas de consejo. La gente que entraba a las agencias buscando un station wagon salía manejando algo completamente distinto: una carrocería más alta que un sedán pero más baja que una van de carga, con el motor al frente, tracción delantera, y ese detalle que cambiaba todo: la puerta corrediza lateral que cualquier niño, cualquier abuela, cualquier persona con las manos ocupadas de bolsas del supermercado podía abrir sin esfuerzo. En 1987 llegó la versión de distancia entre ejes larga, la Gran Caravan, con más espacio todavía. Y durante un par de años Dodge incluso ofreció una versión con motor turbocargado para quien quisiera algo de carácter deportivo en un vehículo familiar. La competencia reaccionó tarde y mal. General Motors respondió con la Astro, Ford con la Aerostar, pero ambas llegaron un año después, en 1985, y ambas cometieron el mismo error: las construyeron sobre chasis de largueros tradicionales, como si fueran camionetas pick-up con techo, pesadas, altas, con un manejo que se sentía a kilómetros de distancia del de un automóvil. La Caravan, en cambio, se manejaba como un carro. Esa diferencia, que hoy parece un detalle técnico menor, fue en ese momento la distancia completa entre un producto que entendía al consumidor y otro que solo trataba de copiarlo sin entender por qué funcionaba. Para las familias estadounidenses y,
poco después, para las mexicanas que empezaron a importarla o adquirirla a través de las agencias Dodge. La Caravan se convirtió rápidamente en el vehículo que resolvía un problema que nadie más había resuelto bien. No era un lujo, era una herramienta de vida diaria. Cabían los hijos, cabían los primos que se quedaban a dormir el fin de semana, cabía el equipo de béisbol completo con sus bolsas de bat. Los asientos traseros se podían quitar o abatir, así que la misma camioneta que el sábado llevaba a la familia a la playa, el lunes podía cargar muebles nuevos o mercancía para un negocio familiar. Esa versatilidad fue el corazón de su éxito. Y hay algo más que ocurrió casi sin que nadie lo planeara, al ser la primera en su categoría, con una ventaja de casi 1 año y medio sobre cualquier competidor serio. La palabra minivan y la imagen mental que la gente tenía de una minivan quedaron fusionadas para siempre con la silueta de la Caravan. Cuando alguien en los años 80 o 90 pensaba en una van familiar, pensaba, sin saberlo, en el diseño de Sperlich y en la terquedad de Yacoca. Chrysler, que unos años antes necesitaba que el gobierno le garantizara un préstamo para no desaparecer, empezó a pagar esa deuda antes de lo previsto gracias, en buena parte, a las ganancias que dejaba este vehículo que Ford había rechazado 2 veces. A mediados de los 90 la Caravan ya no era solamente un éxito comercial, era un fenómeno cultural instalado en la vida cotidiana de millones de familias. En 1995 llegó la tercera generación, la que muchos recuerdan como la más lograda de toda su historia, con un cambio que parecía pequeño pero resolvía una frustración de más de una década. Por primera vez se ofreció una puerta corrediza también del lado del conductor, no solo del lado del pasajero. Antes de eso, cualquier padre que necesitara sacar a un niño del asiento junto a la banqueta tenía que rodear todo el vehículo. Ese detalle, sumado a mejoras en manejo, en motorización y en seguridad, llevó a la Caravan a su punto más alto. En 1996 y 1997 las ventas en Estados Unidos superaron las 300.000 unidades en cada año, una cifra que ningún otro fabricante de minivans lograría igualar jamás. Durante 25 años consecutivos, la Caravan fue la minivan más vendida de todo el continente, superando siempre a la Honda Odyssey, a la Toyota Sienna y a cualquier otro rival que intentara arrebatarle el trono. En México, mientras tanto, la Caravan se ganó un lugar propio en el imaginario familiar. Se le llegó a describir en algunos medios locales como el regalo del papá para la mamá, la camioneta que resolvía el problema de trasladar a una familia numerosa con comodidad, sin sacrificar maniobrabilidad urbana. Apareció en flotillas de transporte escolar, en negocios familiares que la usaban entre semana para repartir mercancía y el fin de semana para llevar a los hijos a la escuela de fútbol. En las calles de ciudades donde el espacio de las cocheras era limitado pero la necesidad de cargar gente y cosas era constante. No alcanzó, como la combi, el estatus de sustantivo genérico para cualquier vehículo de su tamaño, pero sí se volvió sinónimo de una etapa muy específica de la vida familiar mexicana de clase media. La etapa de los hijos chicos, las mochilas, los asientos de niño y los viajes de fin de semana a la casa de los abuelos. Miles de familias mexicanas recuerdan su primera Caravan de la misma forma en que otros recuerdan su primera casa o su primer trabajo, como un hito que marcó una etapa completa. Y sin embargo, dentro de ese éxito arrollador ya estaban sembradas, sin que nadie lo notara todavía, las semillas de lo que terminaría por matarla. El mismo mercado que la había convertido en la reina indiscutible de su segmento estaba a punto de enamorarse de otra cosa. El cambio empezó despacio, casi imperceptible, en algún punto de finales de los 90 y principios de los 2000. Un nuevo tipo de vehículo empezaba a aparecer en los estacionamientos de las escuelas, en las cocheras de los suburbios, en los mismos lugares donde antes solo había minivans, las SUV. Vehículos utilitarios deportivos con la misma capacidad de carga, el mismo espacio para pasajeros, pero con una imagen que el mercado empezó a percibir como más aspiracional, más robusta, menos asociada a la etiqueta que ninguna madre ni ningún padre quería llevar puesta, la de mamá van, pronunciada casi siempre con un dejo de burla. Chrysler no ignoró la señal. En 2001 rediseñó por completo la Caravan y la Gran Caravan, y en 2008 llegó la generación que sería, sin que nadie lo supiera todavía, la última de toda su historia. La que se mantendría en producción sin cambios estructurales mayores durante 12 años consecutivos. Ese dato por sí solo cuenta una historia. 12 años es una eternidad en la industria automotriz, un ciclo casi triple del que suele tener cualquier modelo exitoso antes de un rediseño completo. Y no fue porque el vehículo no lo necesitara. Fue porque la prioridad de la empresa había cambiado de dirección.
En 2016, Chrysler discontinuó a la hermana histórica de la Caravan, la Town & Country, y la reemplazó con un vehículo completamente nuevo, la Chrysler Pacifica, diseñada desde cero, con la tecnología, el diseño y la seguridad que el segmento exigía en pleno siglo XXI. La Pacifica recibió toda la inversión, todo el desarrollo, toda la atención de ingeniería que la marca tenía disponible para minivans. La Gran Caravan, mientras tanto, se quedó exactamente donde estaba, con la misma plataforma de 2008, convertida silenciosamente en la opción de entrada, la versión barata para quien no podía pagar la Pacifica. La que compraban las flotillas de renta de autos, las compañías de taxis, las escuelas de manejo. Ya no era el buque insignia. Era el modelo que se dejaba correr mientras durara, sin nueva inversión, sin nuevo diseño, sin ningún plan real para su futuro. Hubo incluso un intento extraño de reflotar el nombre Voyager en un proyecto conjunto con Volkswagen, la llamada Volkswagen Routan, básicamente una Caravan con insignias alemanas, que se vendió entre 2009 y 2012 sin pena ni gloria y desapareció casi sin que nadie lo notara. La minivan que había inventado el segmento entero empezaba a comportarse, dentro de su propia empresa, como un vehículo de segunda categoría. Y entonces llegó el primer villano real de esta historia, uno que no tenía rostro ni intenciones, uno que simplemente era una norma escrita en cientos de páginas técnicas del gobierno de Estados Unidos. Se llamaba FMVSS 226, una regulación federal de seguridad adoptada en 2011 que exigía modificar las bolsas de aire laterales de cortina en todos los vehículos nuevos. La norma pedía bolsas más grandes, capaces de cubrir por completo las ventanas laterales, más robustas, capaces de mantenerse infladas más tiempo para reducir el riesgo de que un ocupante saliera despedido en caso de un volcamiento o un impacto lateral severo. La regulación se adoptó en 2011 con una implementación gradual que comenzaba en 2013. El problema era que la Gran Caravan, con su plataforma congelada desde 2008, no cumplía con ese nuevo estándar. Y para hacerla cumplir, Chrysler habría tenido que rediseñar buena parte de la estructura superior del vehículo, algo que técnicamente era posible, pero que exigía justamente la inversión que la empresa ya había decidido no destinar a este modelo. En 2015, durante el Salón del Automóvil de Detroit, el entonces director ejecutivo de FCA, Sergio Marchionne, respondió con una frase que en su momento pasó casi inadvertida pero que hoy se lee como una sentencia anunciada. Dijo que existían razones técnicas por las cuales ese vehículo no podría venderse por mucho más tiempo, que había regulaciones entrando en vigor en 2017 que iban a restringirlo. No era una opinión, era información privilegiada disfrazada de respuesta casual a un periodista. Y en 2017 ocurrió exactamente lo que Marchionne había anticipado. Entre septiembre y noviembre de ese año, Fiat Chrysler suspendió por completo la producción de la Gran Caravan destinada al mercado estadounidense. No fue un rediseño de emergencia, fue una pausa forzada mientras la empresa intentaba, con recursos mínimos, hacer que el vehículo cumpliera al menos el requisito legal indispensable para seguir vendiéndose en Estados Unidos. Un ingeniero que había trabajado en el proyecto, citado por Automotive News, confirmó que la versión vigente del vehículo no alcanzaba el nuevo estándar de mitigación de expulsión de ocupantes. Un dato curioso, casi una ironía geográfica, es que esa suspensión no afectó a las unidades destinadas a México ni a Canadá, que seguían fabricándose y vendiéndose con normalidad mientras en Estados Unidos los concesionarios recibían instrucciones de acumular inventario suficiente para aguantar hasta diciembre. La misma camioneta, el mismo día, era legal en un país y no en el de al lado. Aquí aparece el segundo villano, y este sí tenía rostro, tenía juntas directivas, tenía hojas de cálculo. Porque técnicamente, Chrysler pudo haber resuelto el problema de fondo. Pudo haber tomado la misma decisión que tomó con la Pacifica un año antes, invertir en un rediseño completo, dotar a la Gran Caravan de una estructura moderna capaz no solo de cumplir la norma de 2017, sino de competir de verdad contra la nueva generación de SUV familiares que le estaban comiendo el mercado. No lo hizo. La empresa resolvió el mínimo indispensable para seguir vendiendo el vehículo unos años más y canalizó toda su inversión real hacia la Pacifica, que sería de ahí en adelante la única minivan de la casa con desarrollo activo. La Gran Caravan quedó relegada, de manera oficial y silenciosa, al papel de opción económica, el vehículo que las agencias de renta de autos compraban por volumen, el que las flotillas de taxi y las autoescuelas elegían por su precio bajo, el que las familias con presupuesto ajustado seguían prefiriendo sobre una Pacifica más cara.
Esa estrategia funcionó durante un tiempo, pero tenía fecha de caducidad. El consumidor promedio seguía alejándose del segmento minivan en general, atraído por SUV con imagen más moderna y por crossovers que ofrecían casi el mismo espacio con menos estigma social. En 2018 la Gran Caravan todavía vendió 151.927 unidades en Estados Unidos, una cifra que la mantenía como la minivan más vendida del mercado. Pero en 2019 esa cifra cayó a 122.600, una caída de casi el 19% en un solo año. Y en los primeros meses de 2020, antes de que la pandemia lo complicara todo, las ventas trimestrales se desplomaron todavía más, apenas unas 5.000 unidades en un trimestre. Una cifra que la colocaba entre los modelos de peor desempeño de todo el catálogo de Dodge. Fiat Chrysler Automóviles, ya en camino de convertirse en Stellantis tras la fusión con el grupo francés PSA, tomó entonces la decisión que llevaba años gestándose en silencio. Anunció que dejaría de fabricar tanto la Gran Caravan como otro modelo de la marca, la Dodge Journey, después del año modelo 2020. El comunicado oficial fue breve, casi burocrático. La decisión llegaba mientras la compañía trabajaba para alinear los volúmenes de producción con la demanda del mercado. Detrás de esa frase aséptica estaba el final de 36 años de historia. La fecha original para el último día de producción era el 22 de mayo de 2020. Pero el mundo entero se detuvo esa primavera. La pandemia de COVID-19 obligó a cerrar temporalmente la planta de ensamble de Windsor, en Ontario, Canadá. La misma planta donde se habían fabricado prácticamente todas las Gran Caravan de las últimas generaciones. Cuando la producción se reanudó, la fecha de cierre definitivo se recorrió hasta finales de agosto de 2020. Así que ni siquiera el final de la Caravan pudo tener una fecha limpia y planeada. Terminó en medio del caos de una crisis sanitaria global, en una planta que operaba a capacidad reducida, con protocolos sanitarios. Sin ningún tipo de ceremonia especial para despedir a un vehículo que durante casi 4 décadas había sido, en algún momento u otro, la opción número 1 de millones de familias en 2 países. No hubo edición de despedida masiva como la que Volkswagen preparó para la Combi en Brasil. No hubo evento de prensa, ni caravana de propietarios, ni gira de aniversario. Hubo un comunicado corporativo, la confirmación de que los trabajadores despedidos indefinidamente serían recolocados según su antigüedad cuando surgieran vacantes en otras líneas. Y el silencio de una línea de ensamble que llevaba 36 años sin detenerse por completo. La empresa que Lee Iacocca había salvado en parte gracias a este mismo vehículo, ahora lo apagaba con la misma frialdad con la que se cierra cualquier línea de producción no rentable. Casi de inmediato, Chrysler resucitó un nombre que llevaba dormido desde 2016, Voyager. Lo usó para presentar una versión de entrada, más económica, de la Pacífica, dirigida exactamente al mismo tipo de comprador que antes elegía la Gran Caravan por su precio accesible. Es decir, la empresa no abandonó el segmento de compradores de bajo presupuesto que la Caravan había atendido durante décadas, simplemente decidió atenderlo con una plataforma más moderna y con un nombre distinto. Uno que además tenía su propia historia entrelazada con la de la Caravan desde el primer día, porque Voyager había sido, en 1984, el nombre gemelo bajo la marca Plymouth con el que salió al mercado la primera minivan de la historia. El círculo se cerraba de una manera que casi nadie notó en su momento. En México, la salida de la Caravan del catálogo no fue un evento dramático, fue más bien una desaparición gradual que muchos compradores ni siquiera registraron como tal. Durante años había sido una presencia constante en el segmento de vehículos familiares, ofrecida en versiones C, SXT y SXT Plus. Con motor V6 de 3.6 litros y 283 caballos de fuerza, capacidad para 7 pasajeros y un precio que, comparado con otras minivans del mercado, seguía siendo de los más accesibles. Para muchas familias mexicanas de clase media representó exactamente lo mismo que había representado en Estados Unidos 30 años antes, la posibilidad de tener espacio, comodidad y versatilidad sin pagar el precio de una camioneta de lujo. Circuló como vehículo familiar, como unidad de transporte escolar privado, como herramienta de trabajo para negocios que necesitaban cargar mercancía entre semana y trasladar personas el fin de semana. Pero el mismo fenómeno que la mató en Estados Unidos ya estaba ocurriendo en México, con algunos años de retraso. Las minivans en general llegaron a representar hasta el 7% de las ventas totales de autos nuevos en el país durante su época dorada, según especialistas del sector.
Ese porcentaje se desplomó con la llegada masiva de SUV a prácticamente todos los segmentos de precio, desde las compactas económicas hasta las de lujo. Modelos que alguna vez fueron insignias del segmento, como la propia Gran Caravan o la Chrysler Pacifica, dejaron de venderse como unidades nuevas en el mercado mexicano. Y hoy el segmento completo de minivans sobrevive apenas como un nicho, sostenido principalmente por la Toyota Sienna y por algunas propuestas recientes de marcas chinas que están empezando a explorar el segmento otra vez, casi como si nadie recordara del todo por qué desapareció en primer lugar. Quienes tuvieron una Gran Caravan en México durante los años 2000 y 2010 la recuerdan de una forma muy parecida a como se recuerda un electrodoméstico que nunca falló. No era el vehículo que uno soñaba tener de joven, pero era el que siempre estaba ahí cuando se necesitaba llevar a toda la familia a algún lado, confiable, espacioso, sin pretensiones. Ese tipo de vehículo rara vez recibe homenajes. Simplemente se usa hasta que ya no está disponible, y entonces se extraña en silencio. Hoy la Gran Caravan sigue circulando, no de fábrica, porque eso terminó hace más de media década, sino en las manos de quienes la compraron antes de que se apagara la línea de Windsor. Se le ve todavía en flotillas de renta de autos que compraron sus últimas unidades a precio reducido, en escuelas de manejo que valoran su tamaño manejable y su mecánica sencilla. En compañías de taxi que necesitan espacio para varios pasajeros con equipaje. En las cocheras de familias que la compraron usada precisamente porque sabían que ya no se iba a fabricar más y preferían quedarse con la versión conocida antes que arriesgarse con una plataforma nueva. No existen todavía, como con la Combi, clubes masivos de restauración y encuentros de coleccionistas por todo el continente, porque la Caravan apenas empieza su tránsito hacia el territorio de lo clásico. Pero ese proceso ya inició. Los ejemplares de primera generación, los de finales de los 80, empiezan a aparecer en subastas especializadas de vehículos con valor histórico, comprados por gente que entiende algo que en su momento la propia Chrysler no terminó de valorar del todo, que fueron el origen literal de una categoría completa de vehículos que hoy sigue existiendo, aunque con otros nombres, en casi todas las marcas del mundo. Hay una ironía que vale la pena señalar con calma. Lee Iacocca llegó a Chrysler en 1978 para salvar a una empresa que estaba a punto de desaparecer. Lo logró, en buena medida, gracias a un vehículo que Ford había rechazado 2 veces y que su propio equipo de finanzas consideraba impagable. 42 años después, esa misma empresa, convertida ya en un conglomerado internacional con nombre distinto, dejó morir a ese vehículo no de golpe, sino lentamente, por decisiones de inversión tomadas años antes de que la norma de seguridad terminara de sentenciarlo. La Caravan no murió por un solo motivo. Murió por la acumulación silenciosa de decisiones tomadas en oficinas donde nadie pensaba en la familia que un sábado por la mañana metía las bicicletas en la cajuela ni en el papá que hacía 2 viajes al taller mecánico del barrio porque confiaba en ese motor más que en cualquier otro. El sonido de un motor V6 arrancando en una cochera un domingo temprano, las puertas correderas abriéndose al mismo tiempo de los 2 lados mientras una familia completa se acomoda para un viaje de carretera. El asiento trasero abatido para cargar un mueble nuevo comprado ese fin de semana, todo eso sigue ocurriendo hoy, en algún lugar de México o de Estados Unidos. Dentro de una Gran Caravan que ya nadie fabrica pero que muchos todavía manejan. La empresa que la creó nunca planeó que se convirtiera en un objeto de nostalgia. La diseñó para resolver un problema práctico, y durante 36 años lo resolvió mejor que casi cualquier otro vehículo en el mercado. Fue la respuesta a una pregunta que Ford ni siquiera quiso hacerse en los años 70, la apuesta que salvó a una empresa al borde de la quiebra, la reina indiscutible de su segmento durante un cuarto de siglo. Y finalmente la víctima de su propio éxito, abandonada a su suerte mientras la inversión real se iba hacia otro modelo con otro nombre. Queda una última pregunta flotando sobre toda esta historia, la misma que aparece cada vez que una empresa decide qué vehículo vive y cuál se apaga. Si la Caravan hubiera recibido en 2017 la misma inversión que recibió la Pacífica un año antes, si Chrysler hubiera decidido pelear por conservarla en lugar de dejarla como la opción barata del catálogo, ¿seguiría hoy en producción? Nadie lo sabrá nunca con certeza. Lo que sí se sabe es que el nombre Voyager, aquel que nació como gemelo de la Caravan en 1983, sigue vivo, vendiéndose, resolviendo exactamente el mismo problema que resolvía su hermana original. La Dodge Caravan como tal ya no existe, pero la necesidad que la creó nunca desapareció, y ese es quizás el homenaje más honesto que un vehículo de trabajo, sin pretensiones de lujo ni de estatus, podía haber recibido.
Que su ausencia se sintiera no en un museo, sino en la cochera vacía de alguna familia que todavía no ha encontrado con qué reemplazarla del todo.